llamada de atención para bajarle el tono al nivel, pero tiene que haber una llamada de atención del presidente a los funcionarios suyos que están violando la Constitución al promover públicamente una reelección. La reelección está prohibida en Colombia. La Constitución del 91, que hasta donde yo sé, a esta hora, a las 6:39 de la mañana, es la que rige en este país, no permite la Constitución. El presidente tiene que enviar un mensaje muy claro a esos funcionarios que pueden estar inclusos en algún escenario disciplinario, diría yo, porque no pueden andar pidiéndole a la gente y anunciando voz en cuello que haya reelección en Colombia. Son funcionarios públicos. Estoy hablando, por supuesto, del pastor Saade, y estoy hablando de la señora Zuleta, la representante. Cristo, es que no pueden seguir los funcionarios de gobierno o los funcionarios públicos o los congresistas tan campantes hablando de reelección, violando la Constitución del 91. Ahora, hay que decirlo con claridad, Gustavo. Eso es parte de la discusión y del debate de campaña. No va para ninguna parte, no hay proyecto de acto legislativo, no hay manera de aprobar la reelección. El proceso electoral del año entrante está en marcha. Hay que apostarle, obviamente, a la buena tarea de la organización electoral y también a la coordinación del gobierno. Pero sin duda alguna eso genera muchos ruidos e incertidumbres, especialmente en el escenario internacional, que son inconvenientes para el país. La senadora Zuleta, de alguna manera, Gustavo, el presidente de la República no le puede llamar la atención, es una senadora, puede seguir hablando de la reelección, nunca presentaron el proyecto mientras ella insistió todo el tiempo, pero en el caso del jefe del despacho presidencial, yo creo que esa salida sí, yo creo que tienen que ponerse en cintura al jefe de despacho. Ahora, doctor Cristo, el presidente a veces se pronuncia, por ejemplo, sobre la rama judicial en términos muy fuertes. También puede pronunciarse sobre el Congreso, no le puede dar órdenes, no es subordinada, pero es parte de su movimiento progresista y le puede decir que respete la Constitución. Hernando, ¿qué pasaría si un ministro o si un legislador pidiera la pena de muerte para una persona? ¿Estaría atentando contra la Constitución? Pues lo mismo hacen cuando piden la reelección. Claro, Gustavo, y ciertamente pues nuestra Constitución, por fortuna, no prevé la reelección. Y yo le voy a ser sincero, nunca ha debido quedar provista esa figura, independientemente de a quién haya beneficiado. Quien le habla coherentemente siempre ha sido enemigo de esa figura, más aún en un régimen presidencialista. Pero más allá de eso, y por eso con buen tino el constituyente del 91 la había restringido, ya sabemos después que eso se habilitó en dos casos en particular, pero no menos cierto es que las observaciones, manifestaciones del doctor Saade, pues tienden a ser abiertamente irresponsables, claro que sí, atentan contra el texto constitucional, no tienen viabilidad jurídica. Pero en lo disciplinario debo decirle, más allá de una irresponsabilidad, no veo que tipifique en una en particular como para que eso se vaya a generar una eventual sanción por parte de la Procuraduría General. Lo que sí creo que es oportuno, y seguramente ya la Procuraduría está en eso, como lo hemos sabido, es en las pesquisas relacionadas con las eventuales actuaciones irregulares de este supuesto pastor en lo que hace los pasaportes. Ahí sí hay carne, por así decirlo, para efectos de un proceso disciplinario. En lo otro no deja de ser un desmadre, una deslenguada y una irresponsabilidad. A propósito del señor Saade, Espinosa suena una pariente suya como nueva funcionaria de Cancillería. Sí, Gustavo. Hay en la Cancillería desde hace unos meses una funcionaria que es la directora de cooperación, se llama Amelia del Pilar Prado. La doctora Amelia del Pilar Prado, ella trabajó en la alcaldía, es constitucionalista, es la directora de cooperación de la Cancillería. En las últimas horas, la señora se ha enterado que la señora Laura Pernía Saade, que es la sobrina del pastor Saade, entiendo que es la hija de su hermana, Ana Patricia, que también ha tenido unos contratos con el Estado, va a ser la nueva directora de cooperación. Parecería, Gustavo, que el señor Saade, que me dicen que hay días en los que incluso está despachando desde la Cancillería, a pesar de que él no es el canciller, sino el jefe de gabinete, pues también va a tener una persona muy cercana como directora de cooperación, Laura Pernía Saade, que ha trabajado en el sector público antes, tiene una especialización en asuntos de política internacional y hasta hace poco estaba, entiendo, en la gobernación de Boyacá.
No han publicado su hoja de vida, pero es lo que me dicen, que la señora Laura Pernía Saade, sobrina del señor Saade, va a llegar a la Cancillería como directora de cooperación. Entre otras cosas, Espinosa, ya que usted menciona estos temas de Cancillería, Sí. le meto otro ñame al sancocho nacional ahora que está calientico. Ya sepa dónde va. Y tiene que ver con una tesis que se está planteando en algunos sectores que podría identificar lo que piensa hoy el presidente. No es que el presidente lo vaya a hacer, solo el presidente sabe qué cambios va a determinar en su gabinete, si los hace graneaditos, si no los hace, si hace un anuncio. Pero algunos sugieren que el presidente, además de los cambios en el sentido de salida y entrada de funcionarios, estaría pensando en una especie de enroques. Debido al poder inusitado que está adquiriendo el pastor Saade, y debido al escenario de que también va a ser muy difícil para Armando Benedetti en este último año, como hemos comentado y como sabe ampliamente la opinión pública, sacar adelante las reformas, algunos creen que se estaría pensando en llevar al ministro del Interior a la Cancillería y que en el Ministerio del Interior, como no ha sucedido visiblemente, esté ahora sí alguien muy cercano en este último tramo, alguien del corazón del presidente. Por ejemplo, el ministro de Salud, para el que pidió la Cruz de Boyacá durante el discurso de 20 de julio y lo exaltó enormemente. Eso podría pasar, Espinosa, en el sentido de reacomodar fichas, o podría no pasar. Sí. Sí, yo tengo la misma información, Gustavo, podría o podría no, pero yo creo que al ministro del Interior, Armando Benedetti, no le molestaría para nada la Cancillería. Sobre todo desde que el señor Saade ha adquirido tantos poderes en las cercanías de la oficina presidencial. Claro que la Cancillería es otra forma de alejar a la gente de Palacio. Le recuerdo el nombre de una señora que se llama Laura Sarabia. No sé si a usted le suene o no le suene. Sí, eso también es verdad. Bueno, pero yo creo todo que, podría pasar. a él no le molestaría. Pero hoy los tres ex cancilleres, Gustavo, lo que usted menciona, todos tres están por fuera como la guayabera. O sea, Álvaro Leiva, miren lo que va. La doctora Laura Sarabia, lo mismo. El doctor Murillo, En ni por el campaña, pacto pero sí. histórico se acerca. Entonces, sí, la Cancillería tiene también esa connotación. Bueno, digo que tengo más llame para el sancocho porque recuerden que el expresidente Uribe calificó de cobarde al presidente por decir que no se ha pronunciado sobre el caso en contra del líder del Centro Democrático. Volvió a referirse a él como sicario moral, Sebastián. No para Gustavo el cruce de trinos entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Uribe a poco menos de una semana de la decisión que emitirá una jueza sobre el caso del jefe del Centro Democrático. Todo empezó por un trino del presidente en donde señalaba que no había emitido pronunciamiento alguno sobre este caso desde que era jefe de Estado, pues considera que la decisión de la jueza no debe ser objeto de presiones. Sin embargo, tras decir que Uribe está buscando un pronunciamiento suyo, el líder de la oposición expresó su molestia. Dijo: sobre la amenaza que me lanza el presidente Petro la recibo como la de un cobarde que ha venido perdiendo la capacidad de embolatar a los colombianos. Estar listo para repetirle en la cara, ojalá más cerca, lo que le dije en el Senado, sicario moral. Hoy, con el dolor que cada vez más me embarga por los señalamientos que hizo contra Miguel Uribe, reforzados por su viaje a Manta. Posteriormente citó un trino en donde el presidente Petro sí hizo mención de este proceso desde el año pasado. Oiga, Uribe, dígale a su amigo Prada que lo ayudó a comprar testigos en una mala pata que metió, que no es nuestra culpa ni siquiera, porque como oposición hemos sido caballeros y damas con el uribismo. Jamás usamos la mentira, jamás usamos la tramoya, jamás usamos la puñalada trapera. Cuando les mostramos sus relaciones con el paramilitarismo lo hicimos con pruebas ciertas. Aseguró Uribe que el valor civil de las mayorías colombianas se templa para elegir un gran gobierno que no permitirá, hablando del 2026, el modo Petro, de atizar la violencia, la destrucción y la anarquía, y fue enfático en que jamás, dice, ha buscado un pronunciamiento del presidente Petro que lo favorezca. El jefe de Estado, por su parte, lo último que señaló es que no puede hacer un pronunciamiento sobre sus actuaciones y sus anteriores debates siendo congresista, porque cree debe respetar y no influir para nada. Otro día, dice, más adelante quizás haga un libro sobre mis debates, pero por ahora guardo silencio, no se debe presionar a los jueces. Bueno, hay que tener en cuenta que también si el doctor Benedetti va a ser canciller tendría que llegar la famosa visa de los Estados Unidos, y que ayer se hizo público que en el Congreso de ese país precisamente están evaluando la continuidad y la intensidad de los apoyos a Colombia, pero han mencionado preocupaciones como el consumo de droga en el país, y el informe de ese Congreso preliminar menciona la preocupación por la posibilidad de consumos dentro de altos funcionarios del gobierno, por no hablar también de episodios tan delicados como el atentado a Miguel Uribe, y la preocupación que tienen algunos parlamentarios de los Estados Unidos de lo que podría ser un juicio
no del todo equilibrado para el expresidente Álvaro Uribe. La mazorquita, faltó la mazorquita para el sancocho, el señor Anthony Gutiérrez Rubí. ¿Quién es él, fraile? A ver, fraile. Bueno, escuchen este audio a esta hora. Fuera a molestar por la forma como plantea la pregunta y la inquietud legítima. Entonces voy cortico. El asesor lo escogí yo. Yo lo busqué. Y ha trabajado con nosotros y ha trabajado de manera impecable. Porque la campaña y la asesoría está en función de lo que el candidato representa, quiera. Y hemos hecho un trabajo maravilloso con este asesor. Por ejemplo, miren la forma como nos presentamos este 20 de julio. Y todo eso fue de la mano del asesor, con donde diseñamos todo este trabajo, la manera como lo hicimos. Hay un hecho, ¿hayan visto ustedes algún hecho en una campaña, en esta campaña mía o en alguna campaña, en esta, que ustedes digan, aquí hay algo sucio, aquí hay algo tramposo? Nada. Lo nuestro es transparente, ha sido, y por eso, así como le decía el señor Comando, que nunca me encontraba con nadie en un sótano, pues esto es, repito, lo escogí yo, lo llamé yo, lo busqué yo, porque me da la mejor impresión y es una persona, y lo digo con todo el gusto, es un gusto trabajar con él, nos ha servido mucho, me ha servido mucho, y todas las expectativas que yo he tenido las ha llenado el señor. Yo respondo por eso, como voy a responder por las personas que yo escoja cuando yo forme mi equipo de gobierno. Y me he destacado siempre, y lo digo también con orgullo, con escoger muy buenas personas. Y eso que estamos haciendo, el trabajo de Anthony Gutiérrez, repito, es una calidad grande, nos ha servido mucho, y ustedes están viendo la campaña que estamos haciendo nosotros. Limpia, transparente, sin agresiones. Ese señor, yo puedo responder por todo lo que he visto y lo que hemos hecho. Yo no voy a entrar ahora a discutir qué hicieron o no en la campaña, quiénes eran, no eran los asesores, cuántos había y cuántos no había. Eso no me corresponde, pero repito, Elizabeth, lo escogí yo, lo busqué yo. No fue que me buscaron, no fue que me lo metieron, que me engañaron. No, fue mi decisión personal, como va a ser siendo presidente. Cada que se siente un ministro, una ministra conmigo, hasta allá, porque saben que estamos, porque comparten nuestros principios, porque conocen nuestro programa y porque yo lo escojo. Esa es la razón. Y yo repito, yo respondo por eso. Si ustedes ven algo incorrecto en la forma de nuestra campaña, de mi comportamiento, pues es mi responsabilidad. Y mi responsabilidad empieza por escoger a Anthony Gutiérrez como asesor. Reitero lo que ya he dicho 2 veces y va a la tercera. Lo escogí yo, lo busqué yo. Y estamos trabajando y muy bien. Y ha sido muy importante para nosotros, y yo puedo responder por todas y cada una de las acciones de él en la campaña, en la asesoría que nos están haciendo, y lo que yo estoy haciendo como líder. Yo soy quien responde, y aquí estoy poniendo la cara, y cualquier cosa que tengan, con todo el gusto yo respondo. Esto fue en un space ayer, en vivo. ¿Por qué tanta explicación, se pregunta la gente, fraile, sobre Anthony Gutiérrez Rubí? Sí, Gustavo, asesor, consultor político español con numerosas campañas exitosas en España y en América Latina. Se le recuerda más recientemente por haber asesorado a la familia Kirchner, sobre todo a Cristina Fernández, luego al presidente Fernández, que en efecto queda electo, también a Mauricio Macri. Eso le valió una enemistad gigantesca jurada con Javier Milei, que en algún momento incluso pensó en prohibirle la entrada a la Argentina. Ha asesorado en Chile a candidatos también de la izquierda. En España ha asesorado a la izquierda y a la derecha. Y como menciona el doctor Fajardo, pues es una persona muy reconocida, uno de esos gurús dentro de la comunicación política, al que le atribuyen el éxito de Gustavo Petro en las elecciones pasadas, sobre todo en la segunda vuelta, que consistió en aterrizarlo, bajarlo de la tarima, del discurso 20 juliero, digamos, en un buen sentido de la palabra, del político tradicional colombiano, y ponerlo a jugar fútbol con la gente, a hablar con los conductores. Esas son las estrategias que él ha aplicado. Es colaborador del diario El País de España, ha colaborado en el diario La Vanguardia, es profesor universitario, y como dice Sergio Fajardo, pues en este caso él colabora en diferentes orillas políticas. Es un asesor. En la campaña de Gustavo Petro hubo dudas porque no se registró el pago al asesor Anthony González Rubí. Eso lo están, digamos, resolviendo en el Consejo Nacional Electoral, pero ha trabajado en todos los espectros de la política. Sí, y eso que dice Fraile es lo que está de moda, ¿no? El señor Mamdani, que acaba de ganar la nominación demócrata a la alcaldía de Nueva York, hizo la campaña a punta de videos de TikTok, hablando él con la gente de la calle, pero sobre todo dejando que la gente hablara. No es el candidato echando un cuentazo, es la gente diciéndole a él lo que piensa. Y así ganó.
Y en México ayudó a ganar a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, pues sí, hemos visto que en este caso la candidata Vicky Dávila ha cuestionado el hecho de que el que antes asesoraba a Gustavo Petro ahora esté asesorando a Sergio Fajardo. Bueno, cerremos el sancocho con un ingrediente binacional. Esmeralda, ¿qué dijo en las últimas horas el presidente de Venezuela? Gustavo, que quiere 3 departamentos de Colombia. En una exposición con mapa incluido de nuestro país y de Venezuela, Nicolás Maduro quiere que el memorando de entendimiento para la creación de la zona económica binacional contemple 3 departamentos de nuestro país. Esto fue lo que dijo el presidente de Venezuela en el programa Con Maduro Más. En la primera zona va a estar el estado Táchira y el estado Zulia, pero no solo los municipios, porque la propuesta que hemos hecho es muy sólida y hemos hablado con el gobierno de Colombia. Es el estado Táchira completo y el estado Zulia completo. Sería con el norte de Santander, el Cesar y la Guajira. Que toda esta inmensa zona sea una zona binacional, primero de paz, de integración comercial, de inversiones. Gustavo, en esta zona de frontera el proyecto sigue teniendo reparos y rechazo por la ausencia de las autoridades, por la forma como se ha concebido este memorando entre los dos presidentes sin la participación de las autoridades locales y de los gremios económicos.